Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los fallos del mercado. Durante todo este tema hemos estado hablando de los tipos de mercado que existen y en el tema anterior también estuvimos hablando sobre los mercados de competencia perfecta y hablábamos sobre cómo la mano invisible era la metáfora que Adam Smith había utilizado para explicar y defender ese libre funcionamiento del mercado y cómo los agentes a través de sus gustos y los oferentes eran capaces de llegar a un precio y cantidad de equilibrio sin necesidad de que nadie fijara esos precios o que hubiese comunicación entre ellos, solo a través de los precios. Es una metáfora que es acertada en lo general, en cómo funcionan, pero bastante equivocada en lo particular. Si todos los mercados funcionaran así, esto querría decir que nunca las acciones de una empresa afectarían a las de otra, ningún agente o vendedor afectaría indirectamente a otro agente, ¿vale? Pues por ejemplo cuando se produce o cuando tenemos una papelera al lado, obviamente no vas a poner justo ahí un invernadero con productos frescos, porque la contaminación de uno llegaría al de otro y ese otro agente se vería perjudicado, ¿vale? Además, se supone que el comprador es el único que puede disfrutar de los bienes que adquiere, lo cual no siempre ocurre. Y además, y lo más importante, que todos tenemos información perfecta sobre calidad, disponibilidad y precios. Ya hemos visto que esto es rarísimo y que lo más habitual es que haya información imperfecta en el mercado, ¿vale? Por lo tanto, en la realidad, ¿vale? Hay fallos del mercado, esto no siempre funciona bien y esto va a obligar al Estado a intervenir para poder corregirlos, ¿vale? Los llamados fallos del mercado se pueden poner de manifiesto en 3 ámbitos por lo menos. En el de la eficiencia, en el de la distribución de la renta y la riqueza o en el ámbito macroeconómico, en todo lo que es lo relativo a la evolución cíclica de la economía, esas fases de expansión o de recesión, ¿vale? Nosotros aquí en este tema nos vamos a centrar en los de la eficiencia, donde el fallo de mercado es una consecuencia negativa de ese funcionamiento y por lo tanto no hay una asignación eficiente de los recursos entre las personas dentro de la economía. Y dentro de estos 3 vamos a ver 3 casos principales. La competencia imperfecta, que ya hemos estado estudiando cómo podría ocurrir, pero ahora veremos cómo interviene el Estado, con las externalidades y la existencia de los bienes públicos. Vamos pues con el primero de ellos, la competencia imperfecta. Decíamos que un mercado tiene competencia imperfecta cuando las empresas que están en él podían influir sobre los precios. La falta de competencia o situación de competencia imperfecta entre las empresas va a conducir a prácticas abusivas, sobre todo fijación de precios más altos que los de libre competencia. Ya sabéis que los del monopolio van a ser más altos que los del oligopolio y más que los de la competencia monopolística. Y las cantidades de producto que ofrecen al mercado, que suelen ser más bajas que las de libre competencia, también en ese orden decreciente de monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que la satisfacción de las necesidades de los consumidores pasa a un segundo plano frente a la maximización del beneficio de las empresas y ya no están al servicio de la sociedad y de la satisfacción de sus necesidades. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, pues en España, que forma parte de la Unión Europea, ¿vale? Normalmente estos acuerdos y prácticas comerciales que pueden restringir el juego de esa libre competencia entre empresas van a estar prohibidos. En la Unión Europea aparece en el artículo 101 de funcionamiento de la Unión Europea. ¿A qué está dirigida? Pues por ejemplo a los cárteles de los que hablábamos en el oligopolio, a ese comportamiento colusivo de algunas pocas empresas para intentar maximizar los bienes de la industria comportándose como si fueran un monopolio, ¿vale? Cuando controlan los precios, cuando intentan limitar la producción, cuando se reparten los mercados a los que pueden estar o acceder cada una de ellas, ¿vale? Sí es cierto que en algunos casos, algunos de estos acuerdos sí van a ser autorizados si presentan más efectos que negativos sobre la sociedad,
¿vale? Aquellos que puedan quizás pues, mejorar la producción o la distribución de productos. En España, quien se llegó a cargo de cumplirlo, pues fue durante muchísimo tiempo la Comisión Nacional de la Competencia. Sin embargo, desde el 7 de octubre de 2013, ¿vale?, entró en funcionamiento un nuevo ente, que era la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y que ha supuesto la fusión no solo de esa Comisión Nacional de la Competencia, sino también de todas estas de aquí, del mercado de telecomunicaciones, la de energía, servicio postal, la ferroviaria, la aeroportuaria, medios audiovisuales, que habían ido surgiendo a medida que esos monopolios naturales habían empezado a estar en manos de empresas privadas en vez de en empresas públicas, ¿vale? Acordaros que decíamos que una de las formas que tenía el Estado de intervenir o de regular los monopolios, sobre todo los naturales, era haciendo empresas públicas. Bueno, casi todas de estas tenemos una, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pues inicialmente lo que se hizo era Televisión Española. Entonces, cuando se genera Televisión Española, era una empresa pública. Luego empezaron a abrir el mercado y a entrar otras empresas muy posteriormente, como pueden ser Mediaset o A3 Media. Ahora hay muchísimos canales de televisión, pero bueno, según hubo esa apertura paulatina de los mercados, pues para este en particular se hizo un consejo. Lo mismo pasó, pues por ejemplo, para el de la energía o para las telecomunicaciones, que estaban inicialmente pues copados por una empresa que era de origen público, como eran Telefónica o Red Eléctrica Española, y que luego con el tiempo se fueron privatizando y se fue admitiendo a más empresas en el sector. Entonces, como no tenía ningún sentido tener una Comisión Nacional de la Competencia que mire a todos los mercados y luego una en particular para todos esos mercados que habían sido monopolios naturales de forma inicial, pues se decidió realizar esta fusión, ¿vale? Y son ellos quienes llevan a cabo esas funciones. ¿Qué instrumentos son los que tiene la CNMC para intervenir dentro de esa competencia imperfecta, para intentar solucionarlo y fomentar sobre todo que haya competencia entre empresas? Bueno, pues en el primer lugar pueden sancionar a empresas que vulneran la competencia, ya sea porque han llegado a acuerdos sobre precios o sobre cómo repartirse el mercado, ¿vale? Un ejemplo que os traigo aquí es el de Prosegur y de Lumis, que son dos empresas de transportes que decidieron repartirse el mercado y fueron sancionadas en 2016 con 46,4 millones de euros. En segundo lugar, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia también impide que las empresas abusen de la posición dominante y que no tengan competencia. Entonces, ellos van estudiando distintos casos sobre lo que van haciendo las empresas para determinar si está bien o no. Por ejemplo, la empresa Qualcomm vende lo que se conoce como chipsets en el mercado de los móviles. Es una parte dentro de todos los celulares que lleváis vosotros habitualmente. Durante años lo que hacía era pagarle a Apple dinero para que Apple le comprase a ella fuera su única empresa proveedora de estos chipsets y no lo hiciera con las empresas competidoras, ¿vale? Le pusieron una multa de 1.000 millones de euros en enero de 2018. También vigilan las uniones entre empresas para que no haya riesgos de que se elimine la competencia. A veces estas fusiones sí que se aprueban. Ha sido todo el caso de la reestructuración de la banca y también, por ejemplo, el de las redes españolas de cajeros automáticos. Antes, si tú intentabas con tu tarjeta Visa, que ponía que era de la rama de 4B, porque tu banco trabajaba con 4B, resulta que cuando ibas a un cajero automático y si este era de Serviret, pues te cobraban una comisión, ¿vale? Entonces lo que hicieron estas fue proponer que querían fusionarse en una única entidad, ejercer como un monopolio, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia le dio el visto bueno porque sí que vieron que habría una simplificación en todo el trámite de pagos con tarjeta, de reducción de comisiones, y que además quizás esto sí que iba a dar pie a unas mejoras técnicas o tecnológicas que iban a ser buenas para el mercado. Por lo tanto, sí que lo admitieron y ahora mismo ya todas están unidas y no hay diferencia entre que un cajero sea
de 4B o de Serviret. De hecho, muchos han incluso empezado a desaparecer esos logos o imágenes, ¿vale? Aunque sí que es cierto que está condicionado. En unos años tienen la revisión para comprobar que efectivamente esto sí que ha sido bueno para el mercado y que no ha perjudicado, ¿vale? Que los beneficios son mayores que los costes. Y finalmente, ¿vale? Se dedican también a eliminar sobre todo las barreras de entrada a empresas nuevas, ¿vale? Para que quien quiera pueda entrar. Entonces, uno de los últimos ejemplos, ¿vale? Ha sido el del mercado ferroviario. Entonces, en España lo que se ha hecho ha sido diferenciar la parte que se encarga del mantenimiento de las vías del tren y de todo lo que es esa infraestructura que necesitan los trenes, que la empresa sería Adif, y se ha separado de la parte comercial, que es la que se ha quedado con el nombre de Renfe. Adif, de hecho, tiene participación pública. Renfe ahora, ¿qué es lo que hace? Comercialización exclusivamente, ¿vale? Entonces, este sistema para el transporte, bueno, el de mercancías está ya liberalizado desde hace tiempo y el de pasajeros se iba a liberalizar a partir de 2020, permitiendo que otras empresas también comercialicen billetes de tren y por lo tanto podamos coger esos otros trenes para poder ir, por ejemplo, a Barcelona o a Sevilla o a Valencia, donde sea que nos queramos ir. Obviamente utilizando las mismas vías del tren que los trenes de Renfe, no es que vaya a haber varias vías, ¿vale? Debido al COVID es cierto que se ha retrasado bastante la entrada de las empresas, que estaba planeada que iba a ser bastante más fuerte. Sin embargo, a partir del 10 de mayo ya sabemos que van a empezar a circular los trenes de Ouigo, que es filial de la Renfe francesa, del Sistema Nacional Francés de Comunicaciones, ¿vale? Y que van a ir entre Madrid y Barcelona. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que esperamos? Que en el momento en que estos trenes empiecen a circular, bajen los precios dramáticamente. Porque si tú ahora tienes una empresa que es esta Ouigo, que por ejemplo te está haciendo el viaje de Madrid a Barcelona y solo te cobra 50 euros, frente a los más de 100 euros que te está cobrando Renfe, o bien Renfe es capaz de disminuir los precios o de ofrecer algo a sus clientes que es tremendamente exclusivo, o muchos de esos pasajeros pues obviamente se irán a consumir los de Ouigo, ¿vale? Entonces estas son las formas que tiene la Comisión de los Mercados de la Competencia aquí en España y en Europa en general, cada país haciendo con su propia comisión, para intentar fomentar esa competencia entre las empresas. Vale. El segundo fallo de mercado del que vamos a hablar va a ser el de las externalidades. Se dice que existe una externalidad cuando la producción o el consumo de un bien afecta a agentes que no participan ni en su compraventa ni en su consumo, ¿vale? Y esos efectos además no aparecen recogidos en el precio del bien. Entonces, una externalidad negativa se va a producir cuando la empresa o la persona producen efectos externos negativos en otro y no pagan por estos costes, que es lo que suele ocurrir con la contaminación de las empresas. O, por ejemplo, dentro de las personas, el consumo de tabaco, ¿no? Cuando alguien está fumando junto a nosotros nos convertimos en consumidores pasivos. Y eso tiene luego efectos sobre nuestra salud y tiene unos costes sobre la sociedad. Sin embargo, no están siendo pagados por la persona que fumó el paquete de tabaco, sino por ese consumidor pasivo. Y externalidades positivas. A veces las actividades que realizan las empresas o las personas pueden producir efectos externos positivos sobre otros y sin embargo no están recibiendo compensación por esos beneficios. Uno de los ejemplos clásicos ha sido la educación. Nosotros sabemos que cuanto más nivel de educación tengan todas las personas de un país, mejor vamos a estar, porque al final va a haber más gente que se le van a ocurrir más cosas, que va a realizar más innovaciones o que va a ser más productiva en sus trabajos, que va a decidir montar un negocio, con lo cual sabemos que la educación en el futuro promueve la prosperidad. Sin embargo, nadie compensa por el hecho de que se produzcan, y de hecho es uno de esos bienes que tiende a producirse en una cantidad bastante inferior a la que sería deseable. Entonces, en el mercado, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que producimos poco de esas de las que no valoramos su beneficio social, como podría ser educación, o que se pueda producir demasiado de bienes
cuyos costes para la sociedad no se están teniendo en cuenta, que suelen ser las externalidades negativas, todos esos productos que son tremendamente contaminantes, ¿vale? Pues los plásticos. ¿Por qué? Porque nos sale más barato, o nos parece que es más barato de inicio o más fácil el empaquetar algo en plástico. Sin embargo, luego eso genera unos residuos y una contaminación que sabemos que está perjudicando a los recursos durante miles de años. Pero como eso no está valorado en el precio inicial que hay que pagar, pues se siguen utilizando en demasía. ¿Qué es lo que va a querer el Estado? Pues reducir o eliminar esas externalidades negativas y fomentar las externalidades positivas. ¿Qué instrumentos tiene para las negativas? Bueno, en primer lugar, la regulación. Establecer una serie de leyes que ayuden a reducir esas externalidades, bien sea a través de la prohibición o estableciendo algún tipo de límite máximo. Se utiliza mucho para la contaminación, donde se establecen a veces límites que las empresas o los países no pueden sobrepasar. Y de hecho hay incluso mercados donde se intercambian esas licencias de contaminación ahora mismo entre países. En segundo lugar, los impuestos y las tasas al bien que provoca la externalidad. Antes hablábamos del tabaco. El 80% de un paquete de tabaco son impuestos ahora mismo, ¿vale? Y además también estarían incluso tasas y las licencias de estas actividades que son nocivas para el público, que también tienden a ser mucho más caras. Y luego existe otra solución mucho más nueva, reciente, quizás más extraña, pero que sí que llega a buen puerto, que es el de la negociación. El acuerdo por partes afectadas puede solucionar un problema siempre que, ¿vale?, estén bien definidos los derechos de propiedad y que estos puedan defenderse con efectividad en los tribunales. Es el teorema de Coase. Pongamos, por ejemplo, un municipio y una empresa contaminadora que pueden realizar un contrato que obliga al ayuntamiento a pagar a la empresa una cantidad determinada a cambio de la reducción de ese nivel de contaminación. Esa negociación contractual puede ser beneficiosa, es decir, en vez de estar penalizando a la empresa, pagamos a la empresa para que no lo haga. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez que el municipio está menos expuesto a la contaminación, mejora el bienestar de los vecinos, recibe más turistas, reduce los gastos en sanidad. Por lo tanto, siempre que ese aumento de los beneficios sea mayor que los pagos que le tiene que hacer a la empresa contaminadora, el resultado sí está beneficiando al ayuntamiento. Y análogamente, siempre que el pago recibido supere la pérdida en beneficios que pueda estar causada por ese nivel más bajo de contaminación, que suele ser por un nivel más bajo de producción, pues la empresa contaminadora también estaría contenta y se beneficiaría. Por lo tanto, sería una solución alternativa. ¿Y cómo fomenta el Estado las externalidades positivas? Bueno, pues sobre todo a través de las subvenciones y las ayudas y de la regulación, ¿vale? Suele dar subvenciones y ayudas tanto a empresas como familias que quieren y producir bienes que producen efectos externos positivos. Uno de los ejemplos más claros son todas las subvenciones para la investigación y las becas para la innovación, ¿vale? O becas para la educación pública gratuita hasta los 14 años. Todo esto son cosas que ayudan a fomentar esa educación, ese nivel mínimo básico que tenemos que tener. Y la innovación dentro de las empresas obviamente fomenta que haya avances tecnológicos dentro de un país y que se genere crecimiento económico a largo plazo. También lo podemos hacer a través de la regulación, ¿vale? Las leyes. Para que esa innovación la quieran hacer las empresas, esos inventos tienen que estar protegidos. Entonces, las patentes, que decíamos que puede ser una barrera de entrada, es en realidad un elemento muy importante para que las empresas estén dispuestas a realizar I+D y hacer inventos, porque son lo que les protege y les reporta beneficio, al menos durante un tiempo, a su creador. Con todo el gasto que eso lleva detrás, ese I+D, sí que es bueno proteger esos nuevos descubrimientos para que las empresas pues, puedan explotarlos individualmente durante un tiempo y les permita recuperar esos costes, ¿vale?, que han tenido en investigación y desarrollo. Y por último tenemos los bienes públicos. Los bienes públicos son bienes a los que todo el mundo tiene acceso, no son excluibles y de cual
El uso por una persona no sustrae del uso por otra persona, no rivales. Por tanto, muchas personas lo pueden usar al mismo tiempo y es complicado hacerles pagar por ello al no poder restringirles el exceso. Recordar que el principio de exclusión nos dice que un bien es excluible cuando es posible impedir que lo utilice una persona. Por ejemplo, es imposible excluir a alguien del alumbrado público, ¿vale? Incluso si alguien defrauda Hacienda y no paga impuestos, porque sería muy difícil ir apagando la luz según a medida que esa persona va pasando por debajo de cada una de las farolas, absolutamente todos los días. Sería algo imposible. Mientras que el principio de rivalidad lo que nos dice es que un bien es rival cuando su uso por otra persona impide o reduce su uso para otra. Esto es lo más habitual de casi todos los bienes. Si yo estoy utilizando un boli, nadie puede estar utilizando ese bolígrafo al mismo tiempo que yo. Sin embargo, para los bienes públicos esto no ocurre. Que yo esté cruzando o que una persona cruce un paso de cebra no impide que otra persona lo esté haciendo exactamente en el mismo momento. Estamos consumiéndolo en ese instante, en la misma proporción y sin ningún problema. Por lo tanto, vamos a ver que los bienes se pueden dividir según cumplan estos principios de exclusividad o de rivalidad. Entonces, los bienes privados son tanto excluibles como rivales, mientras que los bienes públicos puros son aquellos que presentan características diametralmente opuestas y no son ni excluibles ni rivales, ¿vale? El Servicio de Defensa Nacional de casi todas las ciudades es el ejemplo clásico de bien público puro, porque es uno que una vez está producido, una vez hemos montado un ejército y cada uno tiene sus labores, etcétera, etcétera, todos los integrantes de una sociedad van a tener acceso al mismo y de manera simultánea al servicio, sin importar que haya 1 millón más de personas o 1 millón menos de personas. El ejército, la defensa está ahí para la protección de todos los ciudadanos. Tenemos también los bienes públicos que no son perfectamente puros. El ejemplo que yo ponía antes de las calles o las plazas de una ciudad, si todos nos ponemos a cruzar por el mismo paso de cebra, pues sí que habría como un problema de congestión. O si todos decidiéramos coger el coche e ir a la misma hora por la misma carretera a la misma ciudad de viaje, ¿vale? Se produciría esa parte de congestión. Pero sí que es cierto que en su mayor parte el hecho de que yo haga un viaje a Málaga un fin de semana, pues no evita que miles de personas hagan ese mismo viaje y utilicen esas mismas carreteras al mismo tiempo que yo, sin perjudicarnos unas a otras. Con lo cual, pues sí que se siguen considerando bienes públicos, ¿vale? Aunque sí que es cierto que el uso por parte de muchos quizás en algún momento podría llevar a esa rivalidad. Cuando un bien es excluible pero no es rival, se dice que existe una especie como de monopolio natural, ¿vale? O incluso que hay un bien por el que podemos artificialmente hacerlo excluible. El ejemplo que ponía Mankiw, ¿vale? El profesor de economía y para todos los que vayáis a estudiar economía, pues seguro que veréis principios de economía de Mankiw, pone el caso de la protección de incendios de una pequeña ciudad, donde sería fácil excluir a una persona del uso de ese bien, porque la compañía de bomberos puede permitir que una casa particular se queme. Sin embargo, como se espera muchísimo tiempo antes de que se produzca ningún incendio, ¿vale? La protección de un hogar es muy improbable que reduzca la protección de otros. No existe realmente una rivalidad en el consumo. Y además el coste adicional de proteger un hogar es tremendamente pequeño. Tendríamos aquí, por ejemplo, en estos que son como una especie como de pequeños monopolios naturales o bienes artificialmente no rivales, no excluibles, ¿vale? O privados, estaría también, por ejemplo, Netflix, ¿no? O Amazon Prime, todas estas que ahora hacen televisión pero que lo han cerrado. Inicialmente la televisión siempre ha sido en abierto, porque una vez se emitía y tenías el dispositivo para sintonizar las cadenas de la cadena de televisión, era imposible excluir a nadie de su consumo, ¿vale? Entonces era un bien público. Sin embargo, ahora pues se ha conseguido hacer el formato para que sea artificialmente excluible, ¿vale? Y no dejar que todo el mundo lo consuma al mismo tiempo. Con lo cual, por ejemplo, la señal de televisión pues ya ha pasado de ser un bien público a ser uno que es artificialmente excluible.
Y luego tendríamos también los bienes o los recursos comunes, que corresponden a bienes que son rivales, pero no son excluibles. Entonces, estos bienes están a disposición de todo el que quiera utilizarlos, pero presentan el fenómeno de la escasez. El uso por parte de uno de ellos o de un individuo va a disminuir la utilización por parte de otro. Entonces, aquí los bienes comunes presentan otro dilema distinto, porque una vez suministrado el bien, las autoridades van a tener que decidir cuánto es lo que se tiene que utilizar. Esto es especialmente importante en el campo del medio ambiente, ¿vale? Sobre todo para los recursos, porque los recursos comunes precisamente tienen ese problema. Son de acceso libre e ilimitado, por lo tanto todos los usuarios pueden extraer o degradar el abastecimiento disponible para los otros, ¿vale? De ahí, pues el ejemplo que ponemos, las aguas internacionales, y que sí que haya un mercado que regula, pues por ejemplo, el sistema de pesca, de la contaminación del agua, de etcétera, etcétera, porque estos recursos comunes, pues es cierto que es muy difícil excluir a nadie, pero su utilización sí que es, o sí que tiene esa propiedad de ser rivales. Ahora bien, el mercado no va a tener ningún problema en ofrecer los bienes que cumplan la característica de ser excluibles, siempre que alguien pueda cobrarnos con ellos y que los costes sean inferiores. Va a haber alguna empresa que va a estar dispuesta a ofrecer ese bien privado o artificialmente escaso o de pago, que hemos dicho, ¿no? Como era el caso del Netflix. El problema realmente viene con los bienes que son no excluibles, ¿vale? Sobre todo en los bienes públicos. En un bien público una persona lo puede utilizar sin pagar. Si los habitantes de toda una ciudad deciden no pagar por un bien público, como podría ser el alumbrado, un puente o la policía, todos van a estar disfrutando igualmente de ellos. Por lo tanto, el fallo de mercado se origina porque sin la intervención del Estado se ofrecen cantidades insuficientes de las que, o menores a las que serían deseables, o incluso no se producen. Al no poder excluirse a nadie del consumo y al ser cero el coste, es porque es cero el coste de una unidad adicional vendida. Provoca que los consumidores ofrezcan un precio muy bajo por el producto. Por lo tanto, las empresas no están interesadas en ofrecerlo. Y además, como no se puede excluir a nadie, va a haber consumidores que adquieran el bien sin pagar por él. Es lo que conocemos como el consumidor parásito o los free riders, ¿vale? Son aquellos que se benefician del bien y evitan pagarlo. Ahora bien, como no es posible excluir a nadie, las personas o los consumidores lo que tienen incentivos es a comportarse todas como free riders y a disfrutar de ese bien de forma gratuita. Todos vamos a esperar a que otros lo paguen para disfrutar del bien gratis, con lo cual el bien no se va a producir, porque no va a haber una empresa que esté dispuesta a ofrecerlo cuando no hay nadie que quiera pagar con ello, porque las personas están esperando a que otro lo ofrezca. ¿Cómo lo puede regular el Estado? ¿O qué es lo que hace? Normalmente concreta el suministro de bienes y servicios de tres formas: a través de la producción pública, de la adquisición a empresas privadas o incluso de la subvención parcial de su adquisición. El ejemplo o la forma más clásica que nosotros entendemos mejor es esa producción pública por las empresas, ¿no?, que proporcionan el bien o el servicio produciéndolos el mismo, como es la educación, la sanidad o la justicia o la protección, donde el Estado contrata a sus trabajadores y proporciona el servicio. Por eso muchas veces erróneamente pensamos que un bien público es aquel que provee el Estado, pero esto no es así, ¿vale? Simplemente el hecho de que lo provea el Estado es la forma o una de las formas que tiene el Estado de hacer o de reducir este fallo del mercado, ¿vale? En otras ocasiones lo que hace es la adquisición a otras empresas, ¿vale? Y luego se los distribuye gratuitamente a la población. Entonces, este suele ser el caso de las infraestructuras. Por ejemplo, la construcción de un puente o de una carretera, pues normalmente sale una licencia o una concesión administrativa donde hay varias empresas que compiten por hacerse por esa adjudicación. Las empresas reciben un pago por su labor efectivamente, pero luego una vez ya está construida la carretera, todos los usuarios o personas de un país la utilizan sin coste alguno. Ahora bien,
el dinero para pagar a la empresa ha salido de los impuestos y los impuestos salen del bolsillo de los consumidores. Luego, en cierto modo, sí que hemos pagado por ellos y todos en la misma proporción, ¿vale? Esto elimina el problema sobre todo de los free riders. Y en tercer lugar, tendríamos también la subvención parcial de la adquisición. Esto puede pasar pues con sanidad o con viviendas sociales, algunas ayudas que reciben las familias, porque se sabe que dentro del mercado pues no se producen estos bienes en la cantidad sobre todo deseada y necesitada por toda la sociedad a unos precios asequibles. Entonces lo que hace aquí el Estado es pues una subvención parcial de los mismos. Pues nada, espero que os hayan quedado un poquito más claro cuáles son los 3 fallos de mercado debido a la eficiencia. Hasta luego, chicos.